Bueno, pues primero que nada, quiero darles las gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo como todos los domingos para venir y aprender un poco de la palabra de Dios. Y como dijo Chuy, seguimos con el estudio de Juan. Estamos entrando en el capítulo número 5 y vamos a estudiar un poquito de él. Antes de comenzar, me gustaría hacer nada más una pequeña oración para entregarle la aplicación al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor, por el tiempo que nos das para poder venir a estudiar de tu palabra. Sé con nosotros, llénanos de tu Espíritu Santo y de tu gracia, Señor, para aprender de ti. Sobre todo, mueve nuestros corazones, Señor, a escuchar tu palabra para vivirla y no solamente, Señor, para saberla. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar con el estudio, quiero platicarles una pequeña historia. No sé si conocen el juego que normalmente se juega mucho en las piñatas, el de Simón dice, ¿no? Donde Simón dice, tráeme esto y entonces, pues los niños salen corriendo y van y que si le pide los lentes, van y le llevan los lentes a Simón y Simón pues les da un premio. O les pide el gorro y entonces van los niños corriendo con Simón, les llevan el gorro y pues les da su premio. Pues les voy a platicar una historia relacionada con esto, eh, que, que me recuerda mucho lo que pasó en el estudio que vamos a ver hoy. En una piñata de niños, obviamente de niños pequeños, comenzó este juego. Simón dice, ¿no? Y Simón pide. Y había un niño que estaba solo, de esas veces que pues la mamá trae otro niño chiquito, más bebé, y lo tiene que ir a cambiar. Y entonces pues le dice a las mamás que están en la mesa, le echan un ojo y pues sí, se le echan el ojo al niño, ¿verdad? Y la señora se fue. Y entonces, en ese momento en que la señora se fue, empieza el juego de Simón dice. Y bueno, pues Simón comienza pidiéndole a los niños las cosas. Y los niños salen corriendo y van con sus papás o con sus familiares y regresan corriendo con Simón y le entregan lo que les pidió. Eh, y luego otra vez pide otra cosa y los niños y este niño estaba solo porque su mamá no estaba y no sabía a quién pedirle ayuda y nadie lo podía ayudar. Estaba el niño solo. Y al ver lo que estaba pasando, su desesperación, cruzó los brazos y se sentó en el piso y pues puso su carita de triste porque pues nadie lo estaba ayudando. Y estaba una persona que estaba viendo a este niño cómo estaba sufriendo porque nadie le ayudaba. Y entonces, en eso que lo ve, Simón dice, Simón pide un zapato y entonces pues esta persona se quita el zapato y se lo enseña al niño y le dice, ¿lo quieres? No sé si era el mejor momento con el zapato, ¿verdad? Pero bueno, le dice, si lo quieres. Y entonces el niño dice, es que mi mamá no está, entonces nadie me puede ayudar. Y la respuesta de esta persona fue, córrele, ve, dáselo a Simón para que te dé tu premio. Y el niño va corriendo y se lo da a Simón y pues le da su premio. Y luego volvió por la cartera y luego volvió por los lentes, ya sabía hacia dónde regresar siempre que tenía una necesidad. Y esto es algo muy parecido a lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de un hombre que se encontraba enfermo por 38 años. Dice que no tenía nadie que le pudiera ayudar para salir de su situación. Y esta historia está basada en Juan 5, del versículo del 1 al 18, y les voy a dar tiempo para que abran sus Biblias y vamos a empezar a leer. Dice Juan 5:1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después de que se moviese el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces vamos a ver un poquito, explicar un poquito qué es lo que estaba pasando aquí. Esa imagen del lago de Bethesda, perdón, del estanque de Bethesda.
Este estanque estaba dividido en dos partes, la parte norte y la parte sur, y una fue construida aproximadamente 800 años antes de Cristo y la otra fue construida aproximadamente unos 200 años antes de Cristo. Este tenía esas dos divisiones o estas dos piscinas, y la que estaba en la parte sur tenía más escalones, digamos que era un poco más profunda, llegaba alrededor de 13 metros de profundidad, y la que estaba en la parte norte era un agua que estaba continuamente corriendo y que pues suministraba, digamos, el agua para la piscina que estaba en la parte sur, y estaban separadas por una pared. Eh, en los tiempos de ahora, si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, buscan el estanque de Bethesda, ven las fotos y lo ven muy abajo o como muy profundo, pero es porque el nivel actual de las calles de Jerusalén, pues es muy diferente, se ha ido sobre construyendo, ¿no? Ahora, no solo era un estanque, en la tradición como tal judía no solamente era un estanque, sino que era un estanque que se consideraba como un estanque para rituales de purificación. También de repente iba la gente y se purificaba de las cosas que los judíos se purificaban, por tocar muerto, pues por andar sus días, etcétera. Y entonces iban y hacían estas purificaciones. Pero hay algo importante que quiero mencionarles y que tenemos que resaltar de este lugar, y es su nombre, porque el nombre de Bethesda, en la palabra Bethesda en arameo significa la casa de gracia o la casa de misericordia. Y mucha gente se juntaba ahí, como vimos, paralíticos, ciegos, cojos, todos los enfermos, aparte los que iban a hacer sus rituales de purificación y a ser sanados. Digo, por eso tenía 5 pórticos, ya se había construido como para que albergar a tanta gente. Entonces todos estaban esperando, los que estaban enfermos estaban esperando que por ahí descendiera el ángel, que es lo que la tradición les decía, que descendía un ángel, tocaba el agua y se movía, y entonces el que primero se aventaba el clavado, pues era sano. Era la tradición que se tenía. Ahora imagínate hoy en día si hubiera un lugar así. O sea, imagínate si hubiera un lugar en el que te prometen que el primero que entre al río, a la presa, a la alberca, al mar, cuando se sacuda el agua, va a estar sano. ¿Cómo creen que estaría incluso el día de hoy ese lugar? Pues repleto, llenísimo. Y la gente buscando o esperanzado en ser sano por el movimiento de esa agua. Pero siguiendo con la historia, en el versículo 5 de Juan 5, dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces, no era un hombre que recientemente enfermo, no era un hombre que tenía 38 años enfermo, y aquí comienza nuestra historia. Aquí es donde vemos que este hombre de 38 años de enfermo, no tenía amigos, digo, porque él mismo más adelante lo vemos que dice que no tenía nadie que le ayudara para llevarlo al agua. No tenía nadie que le ayudara a salir de esa situación, como el pobre niño que no tenía que llevarle a Simón. Imagínate esa situación. Estaba solo y no solamente no podía caminar. Imagínense la situación, la desesperación o el ánimo, cómo se fue deteriorando en el tiempo cada vez que alguien le ganaba el ir a ese lugar. Digo, estuvo ahí ya por 38 años. Imagínate el día 1. Llega todo esperanzado, lo dejan ahí esperanzado para ver que viniera ese milagro. Y se movía el agua, y él veía que se movía el agua, pero no se podía mover. Iba alguien y entraba y le ganaba. Un día. Y luego pasaba lo mismo al segundo día, a la semana, al mes, al año. Lo volví a ver a los 10 años y seguía pasando exactamente lo mismo a los 20 años, a los 30 años, a los 38 años, y este hombre seguía en la misma condición y en la misma frustración. ¿Te puedes imaginar cómo estaba él? Totalmente destrozado. Ahí se acostumbró y se convirtió esto en su estilo de vida. Digamos que estaba estancado en el estanque. Ahí. ¿Cuántas veces tú te has visto en esta situación? Voy a procurar hablar del paralítico y tratar de ver cómo nos ve a nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación
cuando estamos acostumbrados o estancados a vivir de cierta manera, esperando a que algo a nuestro alrededor, todo cambie, que cambien nuestras circunstancias, esperando que se mueva el agua para que venga un milagro en nuestra vida. Y seguimos viendo matrimonios destruidos, familias quebrantadas, vidas arruinadas, cristianos sin fruto, esperando y esperando a que algo pase. Pero tu vida no va a cambiar cuando se mueva el agua o cuando cambien tus circunstancias. Tu vida va a cambiar cuando escuches la voz de Jesús y la obedezcas. Cuando ames a tu esposa que te dice el Señor, cuando obedezcas a tus padres que te dice Jesús, cuando lleves el evangelio que te lo pide también, cuando escuches la voz de Dios y la obedezcas, tu circunstancia, tu vida va a cambiar. Cuando escuches el verdadero proveedor de la gracia y de la misericordia, como Bethesda, cuando escuches a este verdadero proveedor de la gracia y la misericordia y lo obedezcas, entonces vas a cambiar. Viene el siguiente versículo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces viene Jesús, estaba caminando por ahí, al menos no dice que venía acompañado, iba solo, caminando por ahí, se detuvo, estaba viendo lo que pasaba y puso atención en este hombre y supo que llevaba mucho tiempo así. Y entonces lo vio acostado y entendió que este señor llevaba tanto tiempo ahí que necesitaba ayuda. Y le hizo una pregunta que pareciera una locura para muchos o fuera de lugar o sin sentido. Viene Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y entonces, pues tú podrías decir, ¿cómo se le ocurre a Jesús preguntarle si quiere ser sano? Pues lleva 38 años ahí pidiendo limosnas, sentado, sin hacer nada, esperanzado a que alguien le ayude y le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Pero para Jesús todo tiene sentido y tenía que hacer esa pregunta. Y él le dijo, ¿quieres ser sano? La pregunta era muy válida porque él estaba diciendo, ¿en verdad quieres ser sano? Ser sano podía representar que ya no estaría ahí todos los días. Tendría que trabajar, tendría nuevas responsabilidades. Ya no solo iba a extender la mano e iba a pedir limosna. Todo iba a cambiar. ¿Cuántas veces nosotros estamos igual en situaciones y nos sentimos mal por lo que está pasando en nuestra vida y nos sentimos agobiados por lo que estamos viviendo o por los pecados que estamos ocultando? Y el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿En verdad quieres? Porque va a haber un cambio. Y entonces en el versículo 7, el paralítico, bueno, el enfermo le responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, porque imagínense, pues se iba a tener que arrastrar, otro desciende antes que yo. Y esto le había pasado por 38 años. La respuesta de este enfermo más bien pareció una queja o se estaba haciendo la víctima, porque él seguía esperando el milagro, seguía esperando la ayuda de alguien, seguía esperando a que las situaciones cambiaran. Era una víctima de la situación. Dice, Señor, es que nadie me ayuda. Y muchas veces nosotros así somos. Muchas veces estamos excusándonos para no arreglar nuestra vida, haciéndonos las víctimas. Señor, si tuviera más tiempo. Señor, si tuviera más dinero. Señor, si no fuera tan débil. Señor, si mi esposa no fuera así. O si mi familia no fuera así. Señor, Señor y Señor. Y excusándonos para no arreglar. Pero yo te digo, detente. Quita tus ojos del estanque, quita tus ojos de las circunstancias, quita tus ojos de los problemas y ve quién es el que te dice, ¿quieres ser sano? Cuando tú pongas la atención en quien realmente te dice, ¿quieres ser sano? Te vas a dar cuenta que Él puede arreglar lo que sea. Él es el Dios de todo el universo y es el Padre de misericordia. Y te está diciendo, ¿quieres ser sano?
No veas lo demás, te lo estaba preguntando a ti. Si quieres, yo puedo hacerlo. Y entonces Jesús en el versículo 8 le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Fue lo que le dijo el Señor, no tuvo que decir nada más. Y en el 9, al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. En ese momento, ese hombre tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, coincidió. Ese hombre que por 38 años había estado recostado, esperando el milagro, escuchó la voz de Jesús y fue sanado. Tomó su lecho y caminó. Eso fue impresionante. Y no solamente para él, sino para todos los que lo conocían en el estanque. ¿Se imaginan la reacción que tuvieron? O sea, porque era una persona que tenía 38 años ahí. Ya lo debieron de haber de conocido de alguna manera. Entonces, imagínense, todos vieron lo que el Señor hizo con él. Pero el Señor no solo lo sanó, sino que le dijo, toma tu lecho. Ese único lugar donde durante 38 años podía volver y recostarse. Ese lugar que era el lugar, digamos, su lugar de descanso. Y Jesús te ofrece a ti también, Jesús, perdón, te ofrece lo mismo a ti. Por más difícil que parezca la salida, ten fe en que Él te dice lo mismo. Toma tu lecho y anda. Es que esta situación, Señor, yo no puedo con esta situación en mi vida, o yo no puedo dejar este pecado, y esto y aquello, y ya no tienes por qué seguir atrapado en ese pecado o en esa situación. Solamente tienes que creer en el Señor. Él te va a dar la forma de salir. Él es el Padre Misericordia. Dios se complace en nuestra obediencia y se especializa en lo imposible, siempre y cuando tú hagas la parte posible. Él te va a sacar de ahí, pero tú da el paso de fe. Tú obedece al Señor. No regreses al confort de las cosas que estabas haciendo, así como, o se quita el hecho, ya, no lo veas como una posibilidad de que puedes volver ahí. Obedece al Señor y camina hacia adelante. Esto que hizo el Señor, pues le trajo consecuencias, definitivamente le trajo por ahí unos problemas con las personas o los judíos que lo vieron. Porque en el versículo 10 leemos, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, ¿es día de reposo? ¿No te es lícito llevar tu lecho? Y él respondió, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, perdón, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, dice el versículo 13. Ahora, los judíos al ver lo que pasó, o sea, este hombre fue sano, había estado enfermo por 38 años, y en lugar de decir, wow, qué milagro, se enojaron. Y se enojaron porque este hombre llevaba su lecho, y entonces, pues cargar tu lecho en un día de reposo estaba prohibido. Dijeron, ¿por qué estás cargando tu lecho? No, pues porque el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda, y pues yo anduve. Entonces estaba quebrantando el día de reposo. Y en lugar de maravillarse porque era sano, se enojaron con él. Déjenme les explico un poco de esta tradición. Realmente ellos iban hasta el otro extremo. Iban hasta el extremo de no ver las cosas importantes, que el Señor se los va a aclarar más adelante. Y entonces no estaban viendo el milagro que el Señor que acababa de hacer, sino que estaban viendo, pues, que estaba cargando su lecho en día de reposo. Pero bueno, muchachos, así es como les puede tocar a ustedes el día de hoy. Pueden tocarles personas en sus vidas que traten de desanimarlos, que traten de criticarlos después de que tú dices, sí, haces un compromiso con el Señor para arreglar tu vida y empiezas a caminar bien y tratan de criticarte o de juzgarte y tal vez te empiezan a decir, ay, ahora qué mosca te picó, ahora sí muy santito. Ahora resulta que eres muy espiritual. Vienen otros y te pueden decir, ay, ¿en verdad piensas que puedes salir de esto? No crees que es tan fácil.
y empiezan a ponerte trabas. En lugar de alegrarse porque estás tratando de arreglar tu vida, vienen y te ponen trabas. Te crees más que nosotros y empiezan a decirte cosas, pero tú tranquilamente puedes decir: "El que me sanó, él mismo me dijo: 'Toma tu lecho y anda', y el que me sanó es el que me dice que haga esto y que haga aquello. Él fue el que me dijo que arreglara mi vida, él fue el que me dijo que ya no hiciera tales cosas, y a él voy a obedecer". Ahora, pues les puedes decir también, si tienes algún problema, díselo a él. Tal vez tenga un par de cosas que decirte a ti también. Pero después, lléguense esto, hubo como un retroceso en la vida de este hombre. Porque en el versículo 14 dice: "Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: 'Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor'". No dice exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero probablemente estaba de nuevo tirado en su lecho pidiendo limosna. Y esto es una mentira, a lo cual el Señor le dice: "Ya has sido sanado, no peques más". No hay por qué volver al lugar de donde el Señor ya te sacó. ¿Por qué? Porque el Señor dice: "No vuelvas a ese lugar, no vaya a ser que te venga algo peor". Entonces, el Señor ya nos sacó de ahí. Pero bueno, así es con nosotros también. El Señor te ha sanado y te ha sacado de una condición, no para que vuelvas a ella, sino para que hagas algo nuevo con tu vida. La vida del paralítico era una vida muy triste, pero era una vida muy cómoda. Estar sentado ahí, levanta, y le daban dinero, y así todos los días por 38 años, pues ya se había acostumbrado a algo. Entonces, a veces estamos acostumbrados a hacer cosas que no son correctas delante del Señor, pero el Señor dice: "No vuelvas a hacerlo". Cuando el Señor nos rescata, estamos, cómodos en una forma de vivir, te acostumbras a ella, eh, tanto que cuando el Señor te libera, somos tentados a volver. A veces te acostumbras a vivir de una manera que, pues, puedes eres tentado a querer volver a ella, pero el Señor te dice: "Mira, has sido sanado, no peques más". Eso te lo recuerda una y otra vez. Y el hombre fue entonces, seguimos con la historia y en el versículo 15 dice que ese hombre entonces fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ok, ya sé quién es porque ya escuché que es Jesús. Entonces va con los judíos y les dice, es Jesús. Y por causa, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Seguían enojados ahora ya específicamente con el que hizo el milagro con Jesús, porque lo hacía en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces, pues se enojaron más los judíos y aún procuraban más matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es como esos dichos de que si te mueres te mato, o sea, que dirían, estaban enojadísimos con Jesús por lo que había hecho. Pero bueno, el hombre fue con los judíos, le dio el nombre de Jesús y ellos querían matarle porque sanaba en el día de reposo. Y él los enfrentó y les dijo así de frente, mi padre estaba trabaja y yo trabajo. Y ahora querían matarlo más. No vamos a profundizar tanto en este tema porque en las predicaciones anteriores pues ya hemos visto la deidad de Jesús y en nuestro próximo tema de la siguiente semana con Eduardo Barrientos, él nos va a hablar de que hay que honrar al Hijo como al Padre. No se lo pierdan, ¿eh? Va a estar bueno. Pero sí quiero dejar claro algunos de los puntos de la historia del enfermo en Bethesda. Primero, tienes que ir a Bethesda, a la casa de gracia o de la misericordia, y eso es, ven a Jesús. Todos nosotros pasamos por distintas situaciones en nuestra vida, cosas difíciles, desgastantes, algunas veces duraderas, y otras cosas pueden ser pecados, hábitos o cosas que desagradan al Señor. Pero para todos los casos, sin importar cuál sea, todos podemos ir a Bethesda.
Todos podemos ir a la casa de gracia, a la casa de misericordia, porque sabemos de dónde viene la gracia y la misericordia. Provienen del Señor, provienen de Jesús. No veas tus circunstancias y espera que se arreglen. No tienes que hacerlo porque el Señor no necesita arreglar tu entorno o arreglar tus circunstancias para arreglar tu corazón. Solo ve a Él, ve a Jesús. El salmista decía, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Obviamente sabía que tenía circunstancias, pero ¿hacia quién iba? Hacia quien pudiera suplir su necesidad o arreglarlo. Nuevamente vemos con el salmista, dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Tu misericordia sobre nosotros. ¿De quién viene la misericordia del Señor? El mismo David decía, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu grande amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía la condición en la que estaba, pero ¿a dónde fue? Fue al Señor, a esa casa de misericordia. Le dice, Señor, límpiame, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, pues lo primero que deben hacer, muchachos, es ir al Señor. Abre tu corazón al Señor y experimentarás la gracia y la misericordia de Cristo como hizo con el enfermo de Bethesda. Él dice en su palabra también en Hebreos 4:16. Dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces ahí estamos en nuestra vida gritando socorro, pero estamos gritando para el lugar equivocado. Y el Señor dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia, o sea, con Él. Y entonces vas a alcanzar la misericordia. Ese Betesda, ¿se acuerdan? Que era el lugar o la casa de gracia o de misericordia, pues está en el Señor. Entonces vas a Él. ¿A quién tienes que llevarle tus situaciones, tus problemas? Al Señor. Para hallar gracia, para el oportuno socorro. Y entonces vas a Él y Él arregla lo que tenga que arreglar y te dice lo que tengas que hacer y te dice, toma tu lecho y anda. Y ahora que el Señor te saca de esa situación y te dice, toma tu lecho y anda, tienes que avanzar. Regresar no es una opción. No regreses a lo mismo una y otra vez. Como dice la canción, ya lo pasado, pasado. Dice Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Anda con el Señor, Él se va a encargar de arreglar tu conciencia y te va a ayudar a qué? Dice, con el fin de que dice, a fin de que sirvamos al Dios viviente, para que le puedas servir. Ya, tú ve al Señor, ve a ese lugar de gracia, a ese lugar de misericordia que es el Señor. Ahora, no solo es con lágrimas, porque pues a veces en nuestro sufrimiento, pues vamos al Señor con lágrimas nada más. Y porque nos está doliendo la situación, o estamos tristes por estarle fallando y vamos con lágrimas, pero no debe ser solo así. Debemos ir con la plena convicción de que Él puede ayudarte y con la convicción de obedecer lo que Él te pida. Hay una frase que me gusta y dice, porque las lágrimas en los ojos no son convicciones en el corazón. Entonces, pues muchas veces nosotros podemos ir con el Señor llorando porque pues estás triste por la situación, pero no estás convencido de que quieres cambiar o no estás convencido de que Él puede ayudarte. Así que debes tener una firme decisión de venir a Bethesda, a la casa de gracia, de misericordia, al Señor. Debes de venir a Jesús teniendo la convicción de que Él te va a ayudar. El versículo de Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, o sea, ustedes no piensen que lo que ustedes están pasando está desapercibido para Dios. Dios ve tu vida, Dios ve tu corazón, pero dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, aunque estemos fallando, dice, nos dio la vida juntamente en Cristo, porque por gracia somos salvos. Entonces tú vas, te arrepientes, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a los asuntos y nos quedamos ahí, estamos esperando que todo a nuestro alrededor se resuelva para entonces ir al Señor, cuando el Señor nos dice que vayamos a Él primero y Él se va a encargar de las demás cosas. Estamos cambiando el orden que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Entonces, no permitamos que eso pase en nuestra vida. Entre más tiempo pasemos ahí, entre más tiempo estemos envueltos en esa situación, pues más va a haber desánimo, desaliento, frustración en tu vida, así como lo vemos con este enfermo que estuvo 38 años ahí, nada más viendo cómo unos pasaban al agua, se curaban o no, y lo dejaban ahí y empezó un ciclo que el Señor dice que no tiene por qué pasar, porque el Señor es rico en misericordia para contigo. Y entonces Él dice, ven a la casa de gracia, a la casa de misericordia, ven a Jesús. Entonces hay dos cosas que quisiera hacer con ustedes en esta tarde. Primero, si tú nunca has venido al Señor, si nunca has sido honesto, si tu convicción no ha sido sincera, pues voy a hacer una oración para que en este momento vengas y digas al Señor, Señor, pues sabes qué, tengo que reconocer que no he venido a ti, que no he sido honesto o que nunca te he conocido y quiero venir a ti, quiero venir a ese lugar de gracia, ese lugar de misericordia. Y voy a pedir que las personas que se encuentren en esa condición, pues repitan conmigo la siguiente oración. Padre Santo, tanto tiempo he estado viviendo en soledad sin ti, pero hoy te veo, hoy te conozco, Señor. Y sobre todo sé que eres tú el único que puede perdonar mis pecados, Señor, que puede realmente limpiarme de mi maldad. Y por eso vengo delante de ti para que seas tú el que entre en mi corazón y limpie mi vida, Señor, y mi corazón. Te recibo en mi corazón para que seas el Señor y amo de mi vida y sobre todo, Señor, para que tú me enseñes a vivir como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la segunda, todo aquel que tenga algún, alguna situación en su vida que esté pasando, que esté agobiado o que tenga algún pecado oculto, que no puede salir y se siente así como el paralítico, que veo que todos salen, pero yo no salgo de aquí, Señor. Pues les voy a pedir que oren también conmigo, porque el Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo te haré descansar. Entonces, voy a hacer esta oración y los que se encuentren en esta situación, pues oren conmigo para que el Señor les dé gracia para poder enfrentar la situación y poder decir, ¿quieres ser sano? Y si tú quieres, entonces ven a Él. Señor, en esta tarde reconozco que te he fallado, Señor, que por mucho tiempo no he reconocido ciertas áreas de mi vida que han hecho, Señor, separación entre ti y entre mí, Señor. Y por eso vengo esta tarde a pedirte perdón con honestidad. No solamente, Señor, con lágrimas, sino con una convicción de que tú puedes hacer una diferencia en mi vida y que, como dice tu palabra, estás conmigo y no me dejas y voy a salir adelante, Señor. Por eso vengo contigo, Señor, en esta tarde para entregarte este pecado que tengo, Señor, o esta situación, para que tú me ayudes a salir adelante, Señor, y tú me libres de todas estas barreras que han estado, estas excusas que he tenido, Señor,
pero que de ahora en adelante quiero seguirte, Señor. Quiero andar, quiero obedecerte, Señor, en todo lo que haga. Y por eso te entrego mi vida y te entrego mi corazón para que tú lo arregles, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, ya saben a dónde ir. A la casa de Gloria, a la casa de misericordia. Vayan a Jesús. Gracias.